vamos a ir a otros temas. Este fin de semana el Ministerio de Salud informó la cantidad más alta de contagios diarios por COVID-19 de las últimas semanas. 1.718 casos nuevos el día sábado. Hay preocupación por lo que ocurre en algunas comunas de la región metropolitana y también en la zona sur del país, donde hace rato los contagios están también bien altos. Vamos a abordar este tema, vamos a tomar contacto con Tomás Regueira, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y muy buen día. Buenos días, Carla. A ver, ha habido algunas informaciones, sobre todo esta última semana, que han alertado a algunos expertos y quiero saber cuál es su mirada, doctor. El sábado vimos la mayor cantidad de casos de los últimos días y también se ha hablado de una mayor velocidad en la reproducción del virus. Se decía que la región metropolitana, por ejemplo, está en los niveles que teníamos a mitad de mayo. ¿Está preocupado, doctor? ¿Es una situación que nos debe alertar? Sí, Carla, nos debe alertar y nos debe preocupar, pero más que eso nos debe hacer tomar acciones, ¿no es cierto? ¿Qué significa lo que tú decías, que esta transmisibilidad está aumentada? Significa que el virus, que estaba tranquilo, que estaba en contracción, ahora está en expansión. ¿Qué quiere decir eso? Por cada persona infectada, esta persona infecta a más de uno, por lo tanto el virus está creciendo. Esto es particularmente cierto en la región metropolitana, en la zona sur de la región metropolitana sobre todo, suroriente, sur y poniente. Y como tú bien decías, en el sur de Chile todavía los casos activos son muy por sobre lo que uno quisiera, digamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decir, ok, algo estamos haciendo mal, esto no se traduce todavía en ocupación hospitalaria, pero lo que no queremos es que pase eso. Por lo tanto, tenemos que ser estrictos, ¿cierto?, en las medidas de cuidado que conocemos. Doctor, ¿usted se aventura con las causas que provocan el que tengamos hoy día una mayor cantidad de casos o que en el fondo esto se esté reproduciendo más rápido del ritmo que traía? ¿Nos relajamos? ¿Creímos que el virus no es tan grave? ¿Es la esperanza de la vacuna? ¿Qué puede estar pasando? Pienso que el plan paso a paso es un plan inteligente, bien diseñado, pero eso, la estabilidad en conjunto con las vacunas, como tú bien dices, hace que la gente pierda la percepción de riesgo y se relaje. Aquí no hay que relajarse, lo que no significa que haya que encerrarse, significa que no hay que relajarse. Y acordémonos bien de las medidas. 1, siempre sin mascarilla, nunca a menos de 1 metro de otra persona. O sea, si voy a acercarme a alguien, con mascarilla. No evitar, ¿cierto?, el distanciamiento social. Evitar los espacios cerrados por más de 2 horas sin mascarilla con cualquier persona. El auto, compartir cigarrillos, todo eso no lo hagamos. Si voy a estar en auto con alguien, con mascarilla. No compartir utensilios. O sea, lavarse las manos frecuentemente. Y tratar de hacer, cuando tenga eventos familiares, hacerlo en espacios abiertos idealmente. Sí, todas esas cosas van a hacer que mantengamos el virus más tranquilo. Estamos justo en una fecha compleja. Hay expertos que miran con bastante discreción lo que pueda pasar en diciembre, porque es una fecha donde primero compramos más, hay más aglomeraciones en los espacios como los malls, los centros comerciales, pero también hay celebraciones, hay festejos que claro, deberían ser con menos personas, pero que de todas maneras significan un riesgo. ¿Usted, doctor, es de los que cree que en Chile viene una segunda ola? Algunos dicen que en el sur esa segunda ola ya está. ¿En la región metropolitana, por ejemplo, y en el resto del país, viene una segunda ola a su juicio? A ver, Carla, nosotros que pensar en la región metropolitana para hablar de... Son distintos lo que está pasando en distintas partes de Chile. En la región metropolitana tenemos alrededor de 300.000, 350.000 PCR positivos, o sea, pacientes positivos, lo que significa que si uno multiplica por 3 o por 5 es 1 millón, 1,5 millones de infectados totales. Nos quedan todavía 5 millones de personas por infectar, digámoslo así. Por lo tanto, la posibilidad de una segunda ola es cierta, es latente y probablemente ocurra en algún minuto. Doctor, ojalá que no. Disculpe que lo interrumpe. Es que usted dice, si lo multiplico por 3 o por 5, ¿por qué hace esa multiplicación? ¿Por la cantidad de gente que contagia un caso? Sí. Es una muy buena pregunta. La literatura señala que es el factor por el cual uno debiera corregir por pacientes que tuvieron la enfermedad, pero no se hicieron el PCR. Ya. Dan ganas de multiplicar por 20, ¿no es cierto?, para tener más gente infectada, pero da la impresión, por lo que hemos aprendido, que lo correcto es multiplicar por 3 o por 5, no más que eso.
Ya, pero aquí hay Por un lo tanto, problema. mucha gente en la región metropolitana todavía. Aquí hay un problema práctico, doctor, porque en el fondo también leía expertos que dicen que se está subestimando la cantidad de contactos estrechos. Se está estimando que pueden ser de 2,8, incluso en la región metropolitana, entiendo, 2,5 personas que se reportan como contacto estrecho cuando alguien se contagia. Eso, al parecer, se queda bastante bajo. Podríamos estar nuevamente en una situación donde no se está alcanzando a detectar y trazar cuál es la evolución de la enfermedad. Sí, yo creo que eso es clave lo que tú estás preguntando, Carla. A ver, lo que hay que transmitir con mucha fuerza a las personas es que si usted tiene síntomas, lo responsable es aislarse inmediatamente porque eso es clave para contener el virus. Y la gente que estuvo con esas personas, es clave contactarlas y estar atento a sus síntomas. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer si yo me reúno con mi familia para Navidad o para cualquier evento social? Primero, nadie con síntomas y cualquier persona con síntomas, aislarse. Y cualquier persona que estuvo con esta persona con síntomas 2 días antes o 14 días después, tener trazabilidad, anotar con quién estuve, quién vino a mi casa, con quién me junté, esta reunión que vino mi primo, anotarlo, de manera que la Seremi pueda contar con esos datos precozmente y mejorar los números que tenemos de trazabilidad. Doctor, yo lo interrumpí para pormenorizar esto, porque quería entender por qué estaba usted multiplicando por 3 o por 5, pero estábamos hablando de lo que pueda venir. Usted me dice que con las condiciones actuales ve la posibilidad de una nueva ola. Hay expertos que alertan que hoy día estamos con una aceleración en el nivel de contagios. Por ejemplo, la región metropolitana mayor que la que tuvieron países de Europa que hoy día están con una segunda ola bien violenta. Entonces uno obviamente se asusta, se alerta y piensa si eso es efectivo y cómo hacer para no llegar a ese escenario. Sí, efectivamente, como hablábamos al principio de la entrevista, hay un aumento de contagios. La transmisibilidad ha aumentado las últimas 2 semanas o los últimos 10 días. Por lo tanto, hay que tomar las medidas, sobre todo personales, para que esto se detenga. Vale decir, aglomeraciones, distanciamiento, todo lo que hemos hablado, digamos. Pero efectivamente, en la región metropolitana hay un aceleramiento claro y en el sur tenemos todavía una mantención de muchos casos por 100.000 habitantes que no hemos logrado contener por distintas razones y que hay que también ponerle ahí harta energía, digamos. Doctor, algunos se cuestionan si las señales que se dan a nivel de políticas públicas o de decisiones, de toma de decisiones de la autoridad son las correctas, porque queda súper claro el mensaje, aquí todos tenemos un rol que cumplir, nos tenemos que cuidar y no bajar la guardia. Y cada uno en su metro cuadrado, por un tema individual y colectivo, tiene que tomar las medidas de rigor. Pero también algunos expertos dicen, bueno, al mismo tiempo que se llama a la ciudadanía a ser rigurosa, a mantener la distancia, se reabren los malls, se flexibilizan algunos criterios del paso a paso, no sé, primero era solo en las terrazas, en los restaurantes, ahora también al interior, se aumentan los aforos. ¿A usted le parece que es correcto eso o es inevitable el que en el fondo nos relajemos un poco en términos de las medidas, porque esto también se tiene que conciliar con la economía, lamentablemente? Así es. Yo creo que, a ver, es fundamental que sepamos que es responsabilidad personal, ¿no es cierto? Pero efectivamente las señales que da el gobierno, la autoridad son muy importantes, digamos. Yo creo que hay que tener las riendas muy, muy firmes, digamos, en el sentido de ir midiendo lo que pasa a medida que voy abriendo puertas, digamos así. Los restaurantes indoors, o sea, dentro del restaurante, no en terraza, las discotecas, los bares, todas estas cosas son las zonas de mayor riesgo, digamos. ¿Ah? Cuando estoy cerca de alguien, encerrado. Y eso hay que evitarlo, digamos. Y por supuesto, si la región metropolitana muestra signos, como está mostrando ya, y persisten de aumento de contagiosidad, de transmisibilidad, entonces habrá que retroceder en el sentido de volver a las terrazas solamente, disminuir los aforos a los malls, etcétera, digamos. Pero son los contactos estrechos, Carla, súper importante eso, estar cerca de alguien por mucho rato, eso es el riesgo, digamos. Así que a ponerse las pilas con eso y el mensaje de la autoridad es, ojo, no esperemos y no lleguemos tarde. Tal cual, y ojalá que todos podamos ir previniendo para no llegar a una segunda ola, sobre todo en épocas donde el tiempo ya no nos acompañe tanto. Muchos ven con mucha atención lo que pueda pasar en marzo, en abril. Doctor Regueira, le queremos agradecer y bueno, tomar su consejo, no bajar la guardia, no relajarnos y seguir cuidándonos. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Igual, abrazo, Carla. Chao, chao. Nos vemos.